Mi madre me echó de casa, para quedarse con su nuevo esposo y su hija. Pero ahora que necesita un riñón me llama rogando por ayuda. Le dije que preguntara a su verdadera hija, la que eligió sobre mí hace 15 años. Han pasado 15 años desde que mi madre me echó de casa, y honestamente, pensé que nunca más tendría que lidiar con ella. Pero supongo que la vida tiene un sentido del humor bastante retorcido, porque aquí estoy, sentada en mi consultorio del hospital, mirando un mensaje de mi tía Elena rogándome que me comunique con mi madre porque necesita urgentemente un trasplante de riñón. Permítanme retroceder y contarles cómo llegué aquí. Todo comenzó cuando tenía 17 años. Hasta entonces, mi vida era bastante normal. Vivía con mi madre, Diana, y aunque no éramos la familia más unida del mundo después del divorcio de mis padres, nos llevábamos relativamente bien. O al menos, eso creía yo. Todo cambió cuando conoció a Robert. Al principio parecía un tipo decente, empresario exitoso, viudo, con una hija de mi edad llamada Sara. Mi madre estaba absolutamente encantada con él, y yo intenté estar feliz por ella. Pero desde el momento en que se mudaron con nosotras, pude sentir que algo no estaba bien. Sara, la hija de Robert, era diferente cuando su padre no estaba cerca. Mientras que frente a los adultos era toda sonrisas y dulzura, cuando estábamos solas me hacía sentir como una intrusa en mi propia casa. Comenzó con pequeñas cosas. Mover mis cosas de lugar, accidentalmente, derramar bebidas sobre mi tarea, ocupar mi espacio en el baño. Cuando se lo mencionaba a mi madre, ella siempre tenía la misma respuesta. Tienes que ser más comprensiva, está adaptándose a una nueva familia. Pero no era Sara quien necesitaba adaptarse, era yo. Gradualmente, mi madre comenzó a cambiar. Ya no teníamos nuestras charlas nocturnas. No me preguntaba sobre la escuela, y cuando lo hacía parecía más una obligación que un interés genuino. Mientras tanto, ella y Sara se volvieron inseparables. Iban de compras juntas, tenían noches de chicas, y mi madre comenzó a referirse a Sara como la hija que siempre quise tener. Las cosas empeoraron después de la boda. Robert comenzó a hacer comentarios sobre lo costoso que era mantener a dos adolescentes en la casa, especialmente con la universidad aproximándose. Mencionaba constantemente cómo Sara ya tenía un plan para su futuro, ir a una universidad privada que él pagaría, mientras que yo aún no había decidido qué hacer con mi vida. La verdad es que sí tenía planes. Quería estudiar medicina. Había estado trabajando duro para mantener un promedio perfecto. Hacía voluntariado en el hospital local los fines de semana. Y tenía un pequeño fondo fiduciario que mi padre había dejado específicamente para mi educación antes de morir. Pero cada vez que intentaba hablar de esto, mi madre cambiaba el tema. O Robert interrumpía para hablar de los logros de Sara. El día que todo explotó, regresé de la escuela para encontrar mis cosas empacadas en el porche. Mi madre estaba parada en la puerta con una expresión que nunca olvidaré. Una mezcla de frialdad y determinación que me heló la sangre. Las cosas van a cambiar por aquí, me dijo, entregándome un sobre con $100. Robert y yo hemos estado hablando, y creemos que es mejor que te vayas a vivir con tu abuela. Sara necesita su propio espacio para concentrarse en sus estudios. Y francamente, mantener a dos adolescentes está poniendo mucha presión en nuestro matrimonio. Recuerdo estar parada allí, sosteniendo ese sobre, sintiendo como si el mundo entero se hubiera vuelto del revés. ¿Me estás echando? ¿Por ella? La familia es quien eliges, no la sangre, respondió mi madre, las palabras saliendo como cuchillas. Y necesito pensar en lo que es mejor para mi nueva familia ahora. Sara estaba en la ventana del segundo piso, observando todo con una pequeña sonrisa de satisfacción. No lloré. No supliqué. Tomé mi mochila, las 2 maletas que contenían toda mi vida, fui. Mi abuela vivía a 30 minutos caminando. Y cada paso de ese camino se sintió como caminar sobre vidrios rotos. No por el dolor físico, sino porque con cada paso, la realidad de lo que acababa de suceder se hundía más profundamente. Mi abuela me recibió con los brazos abiertos y lágrimas en los ojos. Ya sabía lo que había pasado. Aparentemente mi madre la había llamado esa mañana para advertirle que podría aparecer en su puerta. Mi tía Elena, que estaba de visita, documentó todo. Tomó fotos de mis pertenencias en el porche, guardó el sobre con los $100, e incluso grabó una conversación telefónica posterior con mi madre donde ella confirmaba que me había echado. Esto no quedará así, dijo mi abuela esa noche, mientras me abrazaba en el sofá. Tu madre puede haber olvidado lo que significa ser una madre, pero yo no. Te ayudaré a terminar la escuela y entrar a la Universidad de Medicina. Y algún día, cuando ella se dé cuenta de lo que ha hecho, será demasiado tarde. No sabía entonces cuán proféticas serían esas palabras. No sabía que 15 años después, estaría sentada en mi consultorio, una cirujana cardiovascular exitosa, casada y con gemelos propios, mirando un mensaje que me pediría elegir entre la venganza y la compasión. Pero esa es otra parte de la historia.
Es sorprendente lo que el instinto de supervivencia puede lograr cuando no tienes más opción que seguir adelante. Los años después de mi expulsión se convirtieron en un borrón de determinación y trabajo incesante. Mi escritorio se transformó en un altar de libros de medicina, apuntes garabateados y tazas de café frío. Las noches se fundían con los días mientras me sumergía en anatomía, fisiología y términos médicos que gradualmente se convirtieron en mi nuevo idioma. Mi abuela, fiel a su promesa, se convirtió en el pilar que sostenía mis sueños. Su casa, con su olor perpetuo a galletas recién horneadas y té de manzanilla, se transformó en el refugio que mi antiguo hogar nunca fue. Las tardes de estudio eran interrumpidas solo por el sonido suave de sus pasos, trayendo refrigerios y palabras de aliento que alimentaban tanto mi cuerpo como mi espíritu. La facultad de medicina fue un desafío diferente. Mientras mis compañeros se quejaban de extrañar el hogar familiar, yo encontraba consuelo en la precisión de la ciencia médica. Había algo poético en dedicar mi vida a reparar corazones rotos, aunque fuera de manera más literal que metafórica. Cada procedimiento aprendido, cada diagnóstico dominado, era un ladrillo más en la muralla que construía entre mi pasado y mi futuro. Durante esos años, los intentos de contacto de Diana llegaban como ecos distantes de una vida anterior. Mensajes genéricos en Facebook, correos electrónicos ocasionales con deseos de cumpleaños o Navidad, como si el abandono pudiera borrarse con emoji festivos y frases prefabricadas. Los ignoré todos, cada uno fortaleciendo mi resolución de construir algo mejor. Mi abuela, siempre atenta, filtraba las noticias sobre Diana como quien limpia toxinas de una herida. Me enteré sin preguntar que se había mudado a una casa más grande con Robert y Sarah, que Sarah había ingresado a esa universidad privada tan anhelada, aunque aparentemente el privilegio no se tradujo en éxito académico. Cada información era un recordatorio de que había escapado de un naufragio, no de un hogar. El destino tiene un sentido del humor peculiar. Conocí a James durante mi último año de residencia, en la sala de un tribunal donde testificaba como experta en un caso de negligencia médica. Él, un abogado especializado en derecho familiar, defendía a niños víctimas de abandono parental. Nuestras miradas se cruzaron durante mi testimonio, y en sus ojos vi algo que resonaba con mi propia historia. Una comprensión profunda del daño que la familia puede infligir, y la determinación de hacer algo al respecto. Nuestro matrimonio, 2 años después, fue una celebración íntima en el jardín de mi abuela. La llegada de los gemelos, Michael y Sophie, transformó mi mundo nuevamente. Sosteniendo a mis hijos por primera vez, hice un juramento silencioso. Nunca conocerían el tipo de rechazo que yo experimenté. Su hogar sería un refugio, no un campo de batalla. La vida siguió su curso. Me convertí en jefa de cirugía cardiovascular. James estableció su propio bufete legal. Los gemelos crecieron rodeados de amor incondicional. El hueco que Diana había dejado se convirtió en una cicatriz, visible pero ya no dolorosa. Un recordatorio de supervivencia más que de pérdida. Hasta que un martes ordinario, mientras revisaba expedientes en mi consultorio, el pasado decidió hacer una visita inesperada en forma de mensaje de Elena. Necesito hablar contigo urgentemente. Es sobre tu madre. Las palabras brillaban en la pantalla de mi teléfono como una advertencia. Mi primer instinto fue ignorarlo, como había ignorado todo lo relacionado con Diana durante 15 años. Pero algo en el tono del mensaje era diferente. Elena, siempre respetuosa de mis límites, nunca había insistido en reconectar con Diana. Mi respuesta fue breve, profesional. ¿Qué pasa? La respuesta llegó como un golpe. Diana estaba en etapa terminal de insuficiencia renal. Necesitaba un trasplante urgentemente. Sarah, la hija elegida, no era compatible. Diana estaba preguntando por mí. La ironía de la situación no se me escapaba. Como cirujana, entendía perfectamente las implicaciones de una insuficiencia renal terminal. El tiempo se convertía en un lujo que Diana no tenía. Y las opciones se reducían a diálisis permanente o... Bueno, mejor no completar ese pensamiento. ¿Por qué debería importarme? Mi respuesta fue más fría que la sala de operaciones. Elena explicó que Diana estaba verdaderamente arrepentida. Robert la había abandonado cuando empezó a enfermar. Sarah estaba fuera de control. Estaba sola, asustada, buscando una última oportunidad de redención. Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Sola y asustada? ¿Como cuando me dejó en la calle a los 17 años con 2 maletas y $100? Elena, agradezco que me informes, pero no veo cómo esto es mi problema. Solo, ¿podrías considerar reunirte con ella? Ha estado preguntando por ti en el hospital. Dice que necesita verte una última vez, aunque sea solo para disculparse. Miré la foto de mis gemelos sobre mi escritorio. Sus rostros sonrientes, tan inocentes, tan ajenos al peso de la historia familiar.
Tenían la misma edad que yo cuando Diana decidió que su nueva familia era más importante. La misma edad en la que aprendí que, según ella, la familia es quien eliges, no la sangre. Mi decisión fue calculada, precisa como un corte quirúrgico. Dile que la veré este viernes a las 7 en el Café Milano. Es un lugar público, neutral. La sorpresa de Elena era palpable incluso a través del mensaje. Cuando comenzó a agradecer, la interrumpí. No he dicho que vaya a ayudarla. Solo que la escucharé. James escuchó en silencio cuando le conté sobre el mensaje de Elena. Como abogado, siempre había sido mi ancla cuando necesitaba pensar las cosas de manera lógica y no emocional. ¿Estás segura de esto? Su pregunta estaba cargada de preocupación protectora. No admití. Pero si no lo hago, siempre me preguntaré. ¿Qué cosa? Si soy mejor que ella. El silencio que siguió estaba lleno de comprensión. El simple hecho de que te hagas esa pregunta ya demuestra que lo eres. ¿Quieres que te acompañe? No. Necesito hacer esto sola. ¿Pero podrías recoger a los niños de la escuela ese día? No sé cuánto tiempo me tomará. Por supuesto. Y recuerda, pase lo que pase en esa reunión, tienes una familia que te ama. Una familia que elegiste y que te eligió a ti. Mientras me preparaba para el encuentro me puse el collar que mi abuela me había regalado en mi graduación. Para que recuerdes siempre lo fuerte que eres, había dicho. Sus palabras resonaban ahora con nueva urgencia. El viernes se acercaba como una tormenta en el horizonte, y con él, la certeza de que esta reunión cambiaría muchas cosas. Que esta vez, yo no era la adolescente vulnerable con 2 maletas. Era una cirujana respetada, una esposa, una madre, y más importante aún, era alguien que había aprendido que algunas heridas nunca sanan completamente, pero pueden convertirse en fuente de fortaleza. Diana estaba a punto de descubrir exactamente qué tipo de persona había ayudado a crear con su rechazo. Y algo me decía que no estaba preparada para ello. El Café Milano se mantenía en calma para ser viernes por la noche. Llegué temprano, eligiendo estratégicamente una mesa con vista a la entrada. El aroma del café recién hecho flotaba en el aire, mezclándose con el murmullo suave de conversaciones ajenas. Cada vez que la puerta se abría, el tintineo de la campana enviaba un escalofrío por mi columna. 15 años son suficientes para borrar la familiaridad de un rostro. Pero cuando Diana entró, el reconocimiento fue instantáneo y visceral. Los años y la enfermedad habían cobrado su precio. Su figura, antes orgullosamente erguida, ahora se encorvaba ligeramente. Su cabello, que solía mantener impecablemente teñido y peinado, mostraba canas rebeldes y un descuido que hablaba de preocupaciones más urgentes que la vanidad. Nuestras miradas se encontraron a través del local. Por un momento, el tiempo pareció congelarse. 15 años de distancia condensados en un instante de reconocimiento mutuo. Sus pasos hacia mi mesa fueron vacilantes, como si temiera que yo pudiera desvanecerme si se acercaba demasiado rápido. La observé acercarse con la misma objetividad clínica que uso para evaluar a mis pacientes. Los signos de la enfermedad renal eran evidentes para mi ojo entrenado. La palidez característica, la ligera hinchazón en sus extremidades, la fatiga visible en cada movimiento. Murmuró mi nombre como una plegaria, un susurro cargado de 15 años de ausencia. Le indiqué la silla frente a mí con un gesto profesional, el mismo que uso para mantener la distancia con los familiares de pacientes difíciles. La sensación que siguió fue un ejercicio de contención. Diana alternaba entre justificaciones débiles y disculpas tardías. Cada palabra suya revelaba más sobre su desesperación actual que sobre un verdadero arrepentimiento por el pasado. La manipulación de Robert, la influencia de Sarah, las circunstancias. Excusas que sonaban huecas contra el recuerdo de 2 maletas en un Porsche y $100 para toda una vida. Mientras hablaba sobre su condición médica, sus ojos se iluminaban con esperanza cada vez que mencionaba el trasplante. La ironía de la situación no se me escapaba. La hija que había descartado como prescindible ahora era su última esperanza de supervivencia. Le permití hablar, dejar salir todo lo que había ensayado. Cuando finalmente se quedó sin palabras, dejé caer la bomba que había estado guardando. Ya sabía que era compatible. Como cirujana del mismo hospital donde se trataba, había revisado su expediente médico. Mi tipo de sangre y marcadores genéticos me convertían en la donante ideal. El impacto de esta revelación fue visible en su rostro. La esperanza floreció en sus ojos, solo para marchitarse instantáneamente cuando añadí con calma clínica que no tenía intención de donar. Su reacción fue predecible. Súplicas desesperadas mezcladas con manipulación emocional. Me recordó que era su hija, su sangre. La ironía de sus palabras me provocó una sonrisa sin humor. Le devolví sus propias palabras, aquellas que había usado 15 años atrás. La familia es quien eliges, no la sangre. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, desdibujando el maquillaje que había aplicado cuidadosamente para este encuentro. Sus súplicas se volvieron más desesperadas,
su voz elevándose lo suficiente para atraer miradas curiosas de otras mesas. Me levanté con la misma calma con la que me había sentado. La observé por un momento, esta mujer que una vez tuvo el poder de destruir mi mundo, y que ahora parecía tan pequeña, tan frágil. Le deseé suerte encontrando un donante, mi tono profesional y distante, el mismo que uso para dar noticias difíciles a familiares de pacientes. Sus gritos me siguieron hasta la puerta. «¡Soy tu madre!». La frase resonó en el café, provocando un silencio incómodo entre los demás comensales. Me detuve en la puerta, girándome para enfrentarla una última vez. Mi respuesta fue clara y firme, audible para todos los presentes. «No, no lo eres. Dejaste de serlo el día que decidiste que era prescindible. Mi madre es la mujer que me recogió cuando me dejaste en la calle. Mi familia son mi esposo y mis hijos, que me aman incondicionalmente. Tú eres solo una paciente más en mi hospital». El destino, sin embargo, tenía otros planes. 3 semanas después, el pitido familiar de una emergencia cardíaca me arrancó de mi rutina hospitalaria. La ironía de la situación me golpeó como una bofetada cuando entré a la sala de emergencias. Diana, en paro cardíaco, su vida literalmente en mis manos. Como la única cirujana cardiovascular de guardia, la decisión fue instantánea y profesional. Mis manos, las mismas que ella había rechazado hace 15 años, trabajaron con precisión mecánica durante 6 horas de cirugía para mantenerla con vida. El quirófano se convirtió en un espacio surreal donde el pasado y el presente se entrelazaban en cada latido monitoreado. Sara esperaba en la sala de espera cuando salí del quirófano, su apariencia tan deteriorada como la de su madre. La informé del éxito de la cirugía con el mismo tono profesional que uso con cualquier familiar de paciente. Su comentario sobre que la había salvado fue recibido con una simple verdad. Había hecho mi trabajo. Nada más y nada menos. El director del hospital aprobó inmediatamente mi solicitud de ser removida de cualquier tratamiento futuro de Diana. El personal médico, conocedor de nuestra historia a través de los inevitables rumores hospitalarios, mantuvo un profesionalismo ejemplar y una discreción apreciada. Las siguientes semanas trajeron un desfile de intentos de manipulación. Sara apareció en mi oficina, Robert intentó contactarme a través de mi secretaria, antiguos amigos de la familia emergieron de las sombras con súplicas y reproches. Mi respuesta fue consistente. No soy compatible. Una mentira piadosa respaldada por el secreto médico-paciente. Diana eventualmente fue dada de alta, más débil pero viva. La última vez que la vi fue a través de la ventana de su habitación mientras firmaba su alta médica. Nuestras miradas se cruzaron brevemente, y en sus ojos vi algo que había estado buscando durante 15 años. Comprensión. Comprensión de que las decisiones tienen consecuencias, y que algunas puertas, una vez cerradas, no pueden volver a abrirse. Esa noche, abracé a mis hijos con más fuerza que nunca, agradecida por la familia que había construido, por las cicatrices que me hicieron más fuerte, y por la certeza de que, a veces, la mejor manera de sanar no es perdonar, sino aceptar que algunas personas no merecen un lugar en tu vida, sin importar cuánta sangre compartan contigo. James me esperaba con una taza de té, como siempre. Su pregunta fue simple. ¿Estás bien? Mi respuesta fue igualmente simple, y por primera vez en mucho tiempo, completamente honesta. Sí, una sonrisa irónica se dibujó en mis labios mientras añadía. Sabes, ella solía decir que la familia es quien eliges. Resulta que tenía razón en eso, solo que no de la manera que ella pensaba. Esa noche, observando a mis hijos dormir, hice una promesa silenciosa. El ciclo de abandono y dolor terminaría aquí. Mis hijos nunca conocerían el tipo de dolor que yo conocí. Porque ser madre no se trata de sangre o biología, se trata de las elecciones que haces cada día, de estar presente, de amar incondicionalmente. Y esas son lecciones que aprendí no de quien me dio la vida, sino de quien me ayudó a reconstruirla. Actualización 1. Sara me contactó revelando la verdad detrás de sus intentos de manipulación. Ha pasado un mes desde mi última publicación. Y quería actualizarlos sobre algunos acontecimientos recientes. Diana sigue en diálisis y, según mi tía Elena, su condición es estable por ahora. Pero esta actualización no es sobre ella. Es sobre Sara. La encontré esperando en el estacionamiento del hospital después de mi turno. El contraste con su antigua imagen era impactante. Su ropa de diseñador reemplazada por prendas arrugadas, el maquillaje corrido, los ojos hundidos de quien no ha dormido en días. Sus manos temblaban mientras sujetaba su bolso. Un gesto nervioso que reconocí de mis años tratando pacientes con adicciones. Me mantuve a una distancia prudente, consciente de las cámaras de seguridad y los guardias cercanos. La desesperación en sus ojos era genuina, pero había aprendido a no confiar en las apariencias cuando se trataba de Sara. Lo que siguió fue una confesión entrecortada entre sollozos.
El dinero del tratamiento de Diana, una suma considerable destinada a su atención médica, había desaparecido en una noche de apuestas. Sarah había desarrollado una adicción al juego años atrás, alimentada por la generosidad mal dirigida de Robert. Cuando él abandonó a Diana, Sarah perdió su fuente de financiamiento. «Solo necesito algo de dinero para recuperar lo perdido», suplicó, su voz quebrándose. Diana confió en mí con sus ahorros. Si se entera. La ironía de la situación no se me escapaba. La hija favorita, la elegida, había traicionado la confianza de Diana de la manera más básica posible. Mientras yo salvaba vidas en el quirófano, Sarah apostaba el dinero del tratamiento de su madre. Cuando rechacé ayudarla, su máscara de remordimiento se desmoronó. La transformación fue instantánea y reveladora, de víctima arrepentida a agresora furiosa. Sus gritos atrajeron la atención de la seguridad del hospital, sus amenazas resonando en el estacionamiento vacío. «¿Arrepentirás de esto? Diana tenía razón sobre ti». La observé marcharse, sus amenazas desvaneciéndose en la noche. James, cuando le conté lo sucedido, inmediatamente comenzó los trámites para una orden de restricción. Como abogado especializado en derecho familiar, había visto demasiadas veces cómo la desesperación puede convertir las amenazas vacías en acciones peligrosas. Los mensajes comenzaron esa misma noche. Números desconocidos, algunos suplicando, otros amenazando. Cada uno revelaba un poco más sobre la espiral descendente en la que Sarah se encontraba. Los bloqueé todos, pero no antes de documentarlos como evidencia. Elena llamó esta mañana para advertirme. Sarah ha estado contactando a otros miembros de la familia, utilizando la enfermedad de Diana como palanca emocional para conseguir dinero. Su desesperación está escalando, y con ella, el riesgo de que haga algo imprudente. James ha reforzado nuestra seguridad, cámaras adicionales en casa, servicio de transporte seguro para los niños, protocolos de emergencia establecidos. Algunos podrían pensar que estamos siendo paranoicos, pero 15 años atrás también pensé que era paranoico temer que mi propia madre me echara de casa. Mientras escribo esto, no puedo evitar reflexionar sobre cómo los roles se han invertido. La hija perfecta que mi madre eligió se ha convertido en su mayor decepción, mientras que yo, la descartada, construí una vida que ella solo podría haber soñado para mí. Mantendré esta publicación actualizada si hay más desarrollos. Por ahora, me centro en proteger a mi familia y mantener mis límites firmes. Como cirujana, he aprendido que algunas heridas solo pueden sanar cuando se mantienen limpias y bien vendadas, sin importar cuánto duela el proceso. Actualización 2. Mi abuela encontró documentos que prueban que mi expulsión fue planeada para robar mi fideicomiso. Han pasado 3 semanas desde mi encuentro con Sarah en el estacionamiento del hospital. Pensaba que ya había visto lo peor de esta situación. Pero el pasado tiene una forma cruel de revelar sus secretos cuando menos lo esperas. Todo comenzó con una llamada de mi abuela. Su voz, normalmente firme y reconfortante, temblaba de una manera que nunca había escuchado. Había estado limpiando su ático cuando encontró una caja antigua, olvidada en un rincón oscuro. Su contenido cambiaría para siempre mi comprensión de lo que sucedió hace 15 años. James me acompañó a casa de mi abuela esa tarde. El sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre la mesa de la cocina donde mi abuela había dispuesto los documentos. Emails impresos, notas manuscritas, documentos legales amarillentos por el tiempo. Cada página revelaba una nueva capa de traición. Los emails entre Robert y Diana contaban una historia que me heló la sangre. No fue una decisión impulsiva, ni siquiera un acto de preferencia maternal. Fue una conspiración calculada, planeada durante meses, con un único objetivo: apoderarse del fideicomiso educativo que mi padre había dejado para mí. Las palabras de Robert en uno de los emails me golpearon como un puñetazo. El fideicomiso está a su nombre, pero si ya no vive en la casa, y no está bajo tu custodia, podemos argumentar que Sarah debería ser la beneficiaria. La respuesta de Diana, escrita con su inconfundible letra cursiva, revelaba una frialdad que ni siquiera yo había imaginado. Pero ¿cómo justificamos sacarla? Tiene buenas notas y nunca ha dado problemas. La estrategia de Robert era meticulosa: crear situaciones de conflicto, documentar incidentes fabricados, establecer un patrón que justificara mi expulsión. Sarah no fue una espectadora inocente. Los documentos revelaban su participación activa en el plan, creando deliberadamente situaciones de tensión que luego serían usadas en mi contra. James, mientras revisaba los documentos con ojo profesional, apenas podía contener su indignación. Su expresión se oscurecía con cada página que leía. El fraude no solo era evidente, estaba meticulosamente documentado. Mi abuela había guardado estas pruebas durante años, esperando el momento adecuado para revelarlas. Necesitabas estar lo suficientemente fuerte para manejar esto, me explicó, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y determinación. Tu padre estableció ese fideicomiso para tu educación médica.
Sabía lo mucho que quería ser doctora. La verdad sobre el destino del fideicomiso emergió en los estados de cuenta bancarios. Apenas semanas después de mi expulsión, el dinero fue transferido a una cuenta para Sara. El dinero que mi padre había dejado para asegurar mi futuro se desvaneció en compras frívolas y semestres fallidos en una universidad privada. Cuando compartí estos documentos con la familia extendida, el impacto fue inmediato. El silencio incómodo que siguió a la revelación fue más elocuente que cualquier respuesta verbal. La tía Elena, quien siempre había sospechado que algo no cuadraba, lloró al ver la evidencia concreta de tanta manipulación. Sara intentó defender lo indefendible a través de un primo, ignorando la orden de restricción. Su argumento de que solo era una adolescente se desmoronó ante los emails que mostraban su participación entusiasta en el plan. Diana, al enterarse de que los documentos habían salido a la luz, intentó contactarme desde el hospital. Mi respuesta fue un mensaje simple pero devastador. Ahora todos saben la verdad sobre por qué la familia es quien eliges. La familia extendida, que antes me presionaba sobre el trasplante, ahora guardaba un silencio avergonzado. Algunos compartieron historias de cómo Sara los había contactado recientemente, usando la enfermedad de Diana como excusa para pedir dinero. James ha asegurado toda la documentación, preparándose para cualquier eventualidad legal. Aunque el estatuto de limitaciones probablemente haya expirado para el fraude del fideicomiso, estos documentos proporcionan contexto crucial para fortalecer la orden de restricción contra Sara. En terapia, proceso el impacto de estas revelaciones. Es una cosa sospechar la traición. Es otra muy distinta ver la evidencia meticulosa de cómo tu propia madre planificó tu abandono. Las notas al margen. Los cálculos fríos. La premeditación. Cada detalle es un nuevo corte en viejas cicatrices. Mi abuela me abrazó largo rato después de que terminamos de revisar todo. Su voz, recuperando su firmeza característica, resonó con una verdad que necesitaba escuchar. Tu padre estaría orgulloso de ti, no solo por ser doctora, sino por la persona fuerte y compasiva en la que te has convertido a pesar de todo. Esas palabras pesan más que cualquier herencia robada. Porque al final, el dinero puede ser hurtado, pero el carácter que construyes al superar la adversidad es algo que nadie puede quitarte. Mantendré esta historia actualizada si hay más desarrollos. Por ahora, encuentro paz en mi familia verdadera. Mi abuela que guardó la verdad hasta que estuve lista para ella. Mi esposo que me apoya incondicionalmente. Y mis hijos que me recuerdan todos los días por qué vale la pena seguir adelante. Actualización 3. Mi madre tuvo una crisis y terminé siendo su cirujana de emergencia. Han pasado 2 semanas desde que descubrimos la verdad en los documentos de mi abuela. El universo, con su retorcido sentido del humor, decidió que esa revelación no era suficiente drama para una vida. El martes pasado, el pitido familiar de una emergencia cardíaca interrumpió mi rutina en el hospital. La descripción del caso era sucinta. Paciente con fallo renal severo presentando complicaciones cardíacas graves. Lo que la notificación no mencionaba era el nombre de la paciente, Diana. La encontré en la sala de emergencias, irreconocible bajo la palidez mortal de su rostro. Los monitores contaban la historia que su cuerpo intentaba ocultar. Presión arterial peligrosamente baja. Niveles de potasio por las nubes. Signos claros de taponamiento cardíaco. Como cirujana cardiovascular, reconocí inmediatamente la gravedad de la situación. Mi mente profesional comenzó automáticamente a calcular probabilidades y procedimientos, mientras mi lado personal gritaba en silencio. El tiempo, ese lujo que normalmente permite deliberaciones éticas, se había convertido en nuestro enemigo más inmediato. La enfermera jefe, una veterana que conocía mi historia, me miró con una pregunta silenciosa en sus ojos. La respuesta vino en forma de un gesto automático. Me puse los guantes. En ese momento, no era la hija abandonada. Era simplemente una cirujana con un juramento que cumplir. Las siguientes 6 horas en el quirófano se sintieron como una extraña obra de teatro, donde yo interpretaba 2 papeles simultáneamente. Mis manos se movían con la precisión mecánica de años de entrenamiento, mientras mi mente mantenía una distancia clínica casi sobrenatural. El ritmo familiar de la cirugía, el zumbido de los monitores, el tintineo de los instrumentos, las órdenes concisas al equipo, creaba una especie de trance profesional. El procedimiento resultó más complicado de lo previsto. Cada complicación, inesperada, era un nuevo ejercicio en separar lo personal de lo profesional. Mi equipo, consciente de la situación, mantuvo un profesionalismo ejemplar, respondiendo a mis órdenes con una eficiencia que agradecí silenciosamente. Cuando finalmente salí del quirófano, el agotamiento físico competía con el emocional. Sara esperaba en la sala de espera, una figura solitaria y demacrada bajo las duras luces fluorescentes. El contraste con su antigua arrogancia era casi doloroso de presenciar. Nuestro intercambio fue breve y clínico.
Le informé sobre el estado de Diana con el mismo tono profesional que uso con cualquier familiar de paciente. Su respuesta, una mezcla de asombro y confusión, revelaba que no podía reconciliar a la cirujana competente frente a ella con la adolescente que su madre había desechado. La transferencia del caso al Dr. Peterson fue rápida y eficiente. El director del hospital aprobó mi solicitud de remoción sin cuestionamientos. Los registros médicos documentarían mi intervención como lo que fue: una respuesta de emergencia de la única cirujana cardiovascular disponible. James me esperaba en casa, su presencia silenciosa más reconfortante que cualquier palabra de consuelo. Me derrumbé en sus brazos, dejando que las lágrimas lavaran las últimas horas de tensión profesional. Entre sollozos, le pregunté si había hecho lo correcto, sabiendo que la pregunta abarcaba mucho más que solo la cirugía. El personal del hospital ha manejado la situación con una discreción admirable. Las medidas de seguridad se han reforzado, especialmente después de que Sarah intentara acceder a la UCI fuera del horario de visitas. Los rumores inevitables se mantienen en un murmullo respetuoso. Elena me informó que Diana ha estado preguntando por mí. Quiere agradecerme por salvarle la vida, dice. La ironía no se me escapa. La madre que me consideró prescindible ahora debe su vida a las manos que una vez descartó. Mi terapeuta dice que manejé la situación de la única manera posible, honrando mi juramento profesional sin comprometer mis límites personales. Que demostré más integridad en 6 horas que Diana en 15 años. Por ahora, me he tomado unos días libres. Los gemelos, ajenos al drama familiar, llenan la casa con su risa inocente. Los observo jugar y me maravillo de cómo el amor puede ser tan simple cuando no está condicionado por expectativas o manipulaciones. Esta experiencia me ha enseñado que la verdadera fuerza no está en la capacidad de negar ayuda, sino en la habilidad de proporcionarla sin perderte a ti mismo en el proceso. Como médica salvé una vida. Como hija abandonada mantuve mi dignidad. Y como persona, descubrí que ambas cosas no tienen por qué estar en conflicto. Actualizaré si hay más desarrollos, aunque espero que el drama familiar se mantenga fuera del quirófano por un tiempo. Necesito ese respiro. Y mis pacientes merecen una cirujana enfocada únicamente en su bienestar. Actualización 4. Robert reapareció con revelaciones impactantes sobre Sarah. Una semana después de la cirugía de emergencia de Diana, el pasado decidió hacer otra visita inesperada. Esta vez, llegó en forma de una figura familiar esperando en el estacionamiento del hospital. Robert. Los años no habían sido amables con él. El empresario impecable que una vez pavoneaba su éxito por los pasillos de nuestra casa se había desvanecido. En su lugar, encontré a un hombre envejecido prematuramente, con un traje arrugado que colgaba de su figura demacrada y ojos hundidos que evitaban el contacto directo. Mi mano instintivamente buscó el teléfono en mi bolsillo, los números de emergencia preparados. Pero algo en su postura derrotada, en la forma en que sus hombros se curvaban bajo un peso invisible, me hizo pausar. La revelación que siguió fue como ver las piezas finales de un rompecabezas macabro encajar en su lugar. Sarah, su preciada hija, la razón por la que mi madre me había descartado, estaba vendiendo los medicamentos recetados de Diana. El dinero, predeciblemente, alimentaba su adicción al juego. La ironía de la situación era casi poética. La hija perfecta no solo había despilfarrado el dinero del tratamiento de Diana, sino que ahora estaba activamente saboteando su recuperación. Robert describió con detalle perturbador cómo Sarah había intentado el mismo esquema con su nueva esposa, una revelación que finalmente lo había empujado a buscarme. Mientras hablaba, no podía evitar mencionar su propio papel en esta tragedia. Su advertencia sobre Sarah sonaba más a autopreservación que a remordimiento genuino. El hombre que había orquestado mi expulsión ahora buscaba protección contra su propia creación. La reacción fue inmediata y decisiva. Una llamada a James puso en marcha una serie de acciones legales como una cascada imparable. El hospital inició una investigación interna sobre el posible fraude de recetas. La policía recibió un informe detallado sobre el robo, venta de medicamentos recetados. Los protocolos de seguridad se reforzaron, especialmente alrededor de las recetas de Diana. Elena, siempre vigilante, instaló cámaras de seguridad en la casa de Diana semanas atrás, siguiendo mis advertencias. Las grabaciones revelaron una verdad devastadora. Sarah, moviéndose como una sombra por la casa mientras Diana dormía, hurgando en gabinetes de medicamentos, sosteniendo conversaciones susurradas que ahora sabíamos eran negociaciones con compradores. La reacción de Diana al descubrir la verdad fue un espectáculo de negación desmoronándose. Elena me describió cómo el rostro de nuestra madre se transformó mientras veía las grabaciones. Incredulidad, shock y finalmente, una comprensión devastadora. Entre lágrimas, pronunció las palabras que llegaron demasiado tarde. Elegí a la persona equivocada. James está trabajando con el fiscal del distrito, transformando la confesión de Robert en evidencia procesable.
La inmunidad parcial que se le ofrece parece un precio pequeño por exponer la verdad completa del fraude del fideicomiso y las actividades actuales de Sarah. Las medidas de protección alrededor de mi familia se han intensificado. Los niños tienen nuevas rutinas de seguridad, el personal del hospital está alertado, y las cámaras de vigilancia en casa han sido actualizadas. Algunos podrían ver estas precauciones como excesivas, pero la desesperación puede hacer que las personas sean peligrosamente impredecibles. Mi abuela, con su sabiduría característica, me recordó que a veces la justicia llega de maneras inesperadas. Ver a Robert reducido a un informante temeroso y a Sarah enfrentando las consecuencias de sus acciones no me trae satisfacción, solo una triste confirmación de que las decisiones tienen consecuencias. El Dr. Peterson ha implementado un sistema especial para monitorear los medicamentos de Diana, mientras el hospital refuerza la seguridad en su unidad. Es irónico que ahora necesite protección de la misma persona que, una vez, consideró más valiosa que su propia hija. Me encuentro reflexionando sobre los giros que da la vida. 15 años atrás, fui expulsada de mi hogar por estas personas. Ahora, soy yo quien tiene el poder de proteger o exponer, de ayudar o ignorar. La diferencia es que mis decisiones están guiadas por la ética profesional y la compasión, no por la avaricia o la manipulación. Actualizaré si hay más desarrollos. Por ahora me centro en mantener a mi familia segura y asegurarme de que la verdad, por dolorosa que sea, salga completamente a la luz. Porque a veces, la única manera de prevenir que la historia se repita es asegurándose de que todos conozcan la versión completa de ella. Actualización final. El legado de Diana se transformó en un hogar para jóvenes abandonados. Han pasado 2 meses desde mi última actualización. Hoy escribo por última vez, no para hablar de pérdidas sino de transformaciones. Diana falleció la semana pasada. La noticia llegó durante mi turno en el hospital. Un mensaje breve de Elena que pesaba más por lo que no decía que por lo que decía. No hubo drama, ni últimas palabras dramáticas. Su cuerpo, agotado por la enfermedad y las complicaciones, simplemente se rindió durante la noche. Pero esta historia no trata sobre su muerte. Trata sobre su último intento de manipulación y cómo decidí transformarlo en algo significativo. 3 días después de su fallecimiento, el abogado de Diana me contactó. En su oficina, un espacio austero con olor a papel viejo y café rancio, me presentó su última voluntad. La casa familiar, valorada en $450, sería mía bajo una condición: firmar un documento legal perdonando públicamente a la familia, con mención específica de Sarah. El documento estaba redactado con la misma precisión calculadora que había caracterizado cada una de sus manipulaciones anteriores. Incluso en la muerte, Diana intentaba controlar la narrativa, comprar una absolución que no había ganado. James, revisando el documento con ojo crítico, identificó múltiples cláusulas diseñadas para forzar una reconciliación póstuma. Su indignación era palpable en la tensión de sus hombros, en la forma en que sus dedos tamborileaban sobre el escritorio mientras leía. Fue entonces cuando la idea surgió, clara y definitiva, como un amanecer después de una noche de tormenta. La Fundación Nuevo Comienzo nació de esas páginas de manipulación legal. Trabajando con James y un equipo de abogados, transformamos la casa en un hogar de transición para jóvenes expulsados de sus hogares. Donde una vez hubo dolor y rechazo, ahora habría esperanza y oportunidades. El documento de perdón que Diana exigía fue modificado. En lugar de una absolución, se convirtió en un testimonio de transformación. Reconozco los eventos del pasado, y elijo transformar este legado de dolor en esperanza para otros. Cada palabra, cuidadosamente elegida, convertía un acto de manipulación en uno de sanación. Sarah, predeciblemente, intentó impugnar el testamento. Sus argumentos legales se desmoronaron ante su propio historial criminal reciente, y el testimonio de Robert sobre el fraude del fideicomiso. La ironía no se perdió para nadie. La hija favorita ahora enfrentaba las consecuencias de sus acciones en rehabilitación por orden judicial. La renovación de la casa comenzó inmediatamente. La sala donde una vez me informaron de mi expulsión se transformó en un espacio de estudio. Mi antigua habitación, testigo silencioso de tantas lágrimas adolescentes, se convirtió en una biblioteca. El comedor donde tuve mi última cena familiar ahora es un área común donde jóvenes vulnerables pueden encontrar el apoyo que yo no tuve. Mi abuela, a sus 78 años, se ofreció como mentora voluntaria. Sus ojos brillan cuando habla con los residentes, compartiendo la sabiduría que una vez me ayudó a reconstruir mi vida desde cero. Sé exactamente lo que necesitan, dice, porque te vi levantarte de las cenizas.
Elena se unió a la junta directiva, aportando su experiencia en documentación y apoyo familiar. Su comentario sobre la familia que construyes después de perder la que tenías resuena con una verdad profunda que todos los residentes entienden instintivamente. James estructuró la fundación con precisión legal, asegurando que Sara nunca pueda tener acceso a ella y estableciendo protocolos estrictos para la selección de residentes y personal. Su atención al detalle garantiza que este refugio permanecerá seguro para quienes más lo necesitan. Esta mañana recibí las llaves de la casa. Parada en el mismo porche donde una vez estuvieron mis maletas, sentí algo inesperado. Paz. El edificio que una vez representó con acento agudo mi mayor trauma ahora simboliza esperanza para otros. La primera residente llegará la próxima semana. Tiene 17 años, la misma edad que tenía yo cuando todo comenzó. En sus ojos veo el mismo dolor que una vez vi en mi reflejo, pero también la misma determinación de sobrevivir y prosperar. Le mostré su futura habitación, explicándole los programas disponibles. Cuando mencioné mi propia historia de abandono, su expresión cambió de incredulidad a esperanza. ¿Y ahora eres doctora?, preguntó. Su voz apenas un susurro. Mi respuesta fue simple. Y tú puedes ser lo que decidas ser. Mi padre continúa su lucha contra la leucemia, pero está en remisión. Ver la fundación en funcionamiento le ha dado nuevas fuerzas. A veces dice con una sonrisa cansada pero genuina: las segundas oportunidades vienen en formas inesperadas. Así que aquí termina mi historia, aunque en realidad es solo el comienzo de muchas otras. Diana nunca entendió que la familia es más que sangre o elección. Es acción, es apoyo, es estar presente cuando otros te necesitan. La Fundación Nuevo Comienzo será mi legado, no el de Diana. Será un testimonio de que el trauma puede transformarse en triunfo, de que las heridas más profundas pueden convertirse en fuentes de sanación para otros. Para cualquier joven que esté pasando por algo similar, hay esperanza. Hay personas que te ayudarán. Y algún día, podrás usar tu dolor para hacer del mundo un lugar mejor. Este es el final de mi historia, pero es el comienzo de muchas otras. Y en eso, finalmente, encuentro paz.